Bueno, pues bienvenidos todos. En primer lugar, quería agradeceros a todos por vuestro interés en esta iniciativa, en este proyecto. Eh, Como decía, vamos a ir hablando del proyecto y si hay alguna duda, pues la vamos resolviendo, ¿ok? En primer lugar, bueno, me presento. Mi nombre es Carlos Alonso. Soy responsable de comunicación y proyectos europeos en la Fundación Isabel Gemio. Y bueno, el motivo por el que estamos hoy aquí, el curso el curso entra dentro del programa Erasmus Plus, el valor de enfrentarse a la escuela. Y nada, pues para empezar un poco me gustaría preguntaros, no sé si alguno de vosotros quiere participar, si sabéis lo que son los programas Erasmus Plus, si tenéis conciencia, si conocéis alguno. Entiendo que sois también profesores, educadores, entonces si habéis participado en alguno, si alguno quiere decir algo, continuamos, os cuento yo. ¿No los conocéis? Sí, el de intercambio. Genial. Yo coordiné hace unos años. Genial, entonces tienes experiencia, Camil. Yo tampoco los conozco, solamente intercambio. Vale. Bueno, pues os cuento un poquito, ¿vale? Los Erasmus Plus son programas cofinanciados por la Unión Europea cuyo principal objetivo, ¿no? Pues es conectar. No los conocéis, vale, pues os voy contando. Eso, cuyo principal objetivo pues, es conectar a profesionales de distintos países de la Unión Europea con el fin de desarrollar proyectos, iniciativas para beneficiar distintos sectores, ya sea la cultura, la educación, crear iniciativas para la juventud, distintos sectores, ¿no? Entonces, la Unión Europea financia estos proyectos que, como os digo, conectan a profesionales, profesores, psicólogos y desarrollan estas iniciativas. Nosotros estamos aquí hoy por eso, por el proyecto Erasmus Plus, el valor de metas a la escuela, que, como digo, pues está cofinanciado por la Unión Europea, que tiene por objetivo principal es mejorar la inclusión y la accesibilidad de las personas que padecen enfermedades raras y distrofias musculares en el contexto escolar. La Fundación Isabel Gemio es coordinadora de este proyecto. Os cuento un poco, bueno, la Fundación Isabel Gemio fue fundada en 2008. La presidenta es la periodista conocida en televisión y radio Isabel Gemio. Ella, Isabel, tiene un hijo que padece una distrofia muscular de Duchenne, Gustavo, y bueno, pues en 2008 decidió crear esta fundación porque entendió que era el mejor instrumento para ayudar, ¿no? A esta problemática, para poner una solución. Entonces, la fundación se dedica principalmente a recaudar fondos para financiar proyectos de investigación que buscan una cura o tratamiento para estas patologías. Dentro, del partenariado de este proyecto, pues tenemos socios, por ejemplo, como la Universidad de Évora, que es una universidad, una de las más antiguas de Portugal, que tiene amplia experiencia pues, en la investigación y en la aplicación de medidas para la inclusión y la accesibilidad. También tenemos, por ejemplo, a la Fundación Maladies Rares de Francia, que es una organización que también se dedica a financiar proyectos de investigación y a la difusión del conocimiento. Tenemos también a los socios italianos, Uniamo y Parent Project, que son asociaciones de representación de padres y de pacientes. A los socios españoles, la Federación ASEM, que representa a más de 60.000 afectados por enfermedades neuromusculares. Y por último, también tenemos al colegio Clara Campoamor de Málaga, que bueno, pues ese es el socio que nos ayudó a realizar las pruebas piloto en el que realizamos pues, la prueba con los niños y hemos probado los resultados y la verdad que estamos muy contentos. Ahora os enseñaremos algunos casos. Y nada, bueno, pues por contextualizar un poco el motivo por el que estamos aquí, el curso, os quería preguntar también si conocéis enfermedades raras, si conocéis algún afectado, os toca de cerca algún familiar, si habéis oído hablar de las enfermedades raras, poco frecuentes, o por el contrario no conocéis nada. Me gustaría oíros, a ver, escribirme en el chat si lo hicimos en Alemania, Turquía, Polonia y Grecia. Bueno, si la enfermedad de atresia del esófago, no conozco mucho del tema, María Carmen. Bueno, pues os cuento yo. Pues, alguna, pero no conozco en profundidad. Yo tampoco conozco mucho. Vale.
Bueno, pues, ¿qué es una enfermedad rara? Nosotros cuando hablamos de raras debemos entender que no se refiere a, quiere decir que sea extraño, ¿no? Sino que debemos entender el término raro como el adjetivo inglés rare, que hace alusión, ¿no?, a la baja prevalencia que tienen estas enfermedades. ¿Qué significa esto? Pues existen alrededor de 7.000 enfermedades raras, son muy variadas, son muchas, con síntomas específicos, con síndromes, con características y síntomas distintos. Y la baja prevalencia quiere decir que de estas enfermedades tan variadas existen algunas de las que solo existe una persona afectada en el mundo o dos. Entonces, por eso se le denomina rara, porque son poco frecuentes. Aunque existen muchas, hay casos en los que solo afectan a una o dos personas. Pese a esta rareza, esta poco frecuencia, debemos tener en cuenta que las enfermedades raras afectan a un 3,5, entre un 3,5 y un 5,9% de la población mundial. En Europa afecta a más de 30 millones de personas. Entonces, pese a que son raras y poco frecuentes, debemos tener en cuenta que es un problema que afecta a la sociedad, que afecta a muchas personas, ¿no? Es algo a tener en cuenta y a considerar. Y bueno, pues detrás de todos estos números, evidentemente, existen historias de familias, ¿no?, de pacientes, de personas afectadas, con historias llenas de superación, de coraje, de valentía. Y en ese día a día, uno de los momentos más difíciles para estas personas, pues se encuentra en el momento de dar el salto al colegio, de la escolarización. Y es por eso que surge este proyecto, ¿no?, para ayudarles en ese proceso de escolarización, para hacerlo más accesible, más inclusivo para todos. Y por eso este objetivo, pues tiene este proyecto tiene entre otros objetivos, pues eso, ayudar a los estudiantes que padecen enfermedades raras a alcanzar el éxito educativo, generar escuelas capaces de ofrecer una educación semipresencial de calidad, facilitar la colaboración entre familiares y personal docente, también promover la digitalización de las aulas, porque es una herramienta que favorece la inclusión de las personas afectadas por estas patologías. Y por último, y muy importante, pues impulsar la concienciación de la sociedad, ¿no?, sobre las enfermedades raras. Bueno, con este fin, este proyecto pues, ha desarrollado dos resultados intelectuales principalmente. Por un lado, tenemos la guía metodológica que ofrece información detallada sobre enfermedades raras, sobre diagnóstico, tratamientos, características, lugares de apoyo, y luego una parte más centrada en lo que es la digitalización y la escolarización, donde se ofrecen metodologías y herramientas para favorecer la inclusión, ¿no?, también para ayudar a la digitalización de las aulas. Lo vamos a ir viendo todo poco a poco. Todo eso se incluye en la guía. Y por otro lado, el otro recurso son una serie de actividades, de recursos educativos que son online, totalmente gratuitos, que son actividades, juegos, vídeos, casos de estudio, testimonios, ¿no?, pues que nos ayudan a entender esta problemática y además amplían la información, pues, que aparece en la guía, ¿no? En la guía hay información que está ampliada con estos recursos. Creo que alguien tiene el micro encendido. ¿Quiere alguien decir algo? ¿Seguimos? Sí, bueno, como dice Juan José, la guía, lo que vamos a ver hoy es una presentación, es un resumen. La guía completa está en la web. Yo le facilitaré todos los documentos a Juanjo para que os lo haga llegar sin problema. ¿Vale? Continuamos. Bueno, pues por seguir conociendo un poco más de las enfermedades raras, como hemos dicho, afectan entre un 3,5 y un 5,9% de la población mundial. Conseguir un diagnóstico de estas enfermedades poco frecuentes tiene una media de 5 años de media. Quiere decir que la gente que padece estas patologías tarda 5 años en conocer cuál es su enfermedad. Existen pocos tratamientos por el hecho de que, al ser enfermedades poco frecuentes, que son enfermedades poco frecuentes, pues existen pocos tratamientos porque muchas veces a la industria farmacológica pues no le interesa porque no consigue rédito económico. Entonces, falta investigación. Son de carácter crónico. A lo largo de la vida estas enfermedades generan dificultades motoras en el habla, sensoriales. La mayoría de estas enfermedades, por no decir todas, requieren un enfoque multidisciplinar de distintos profesionales, sanitarios, psicólogos, distintas disciplinas.
porque pues eso, son complejas y requieren este enfoque multidisciplinar. En general son enfermedades hereditarias, 80% con un origen genético, son enfermedades muy graves. Aparte de las personas que tardan 5 años o más en conseguir un diagnóstico, existen otras personas que no tienen un diagnóstico, no consiguen saber qué les pasa, qué enfermedad sufren. Y en muchas ocasiones, al no saber qué enfermedad tienen, se les diagnostica, o sea, se les asigna un diagnóstico erróneo y se les aplica un tratamiento que empeora su enfermedad. Entonces, por eso es tan necesaria la investigación y la concienciación. Y bueno, pues como vemos, alguna información más sobre enfermedades raras, pues como decimos, 80% son hereditarias. Eh, Inevitablemente se produce una disminución en la esperanza de vida, 2/3 empiezan en la infancia, eh, retraso en el diagnóstico y, como decimos, pues los tratamientos suelen ser muy caros. Dentro de este contexto, bueno, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué tipos de diagnóstico? ¿Cómo saber qué enfermedad tengo? ¿Qué es lo que me pasa, ¿no? Entonces, como decimos, el 20% de las personas con una enfermedad poco frecuente tardan más de 10 años en ser diagnosticadas, otro 20% entre 4 y 9 años, y como hemos dicho, existe un doloroso porcentaje que no tiene ningún diagnóstico. ¿Cuáles son los diagnósticos que existen en la actualidad? Bueno, pues tenemos el diagnóstico preconcepcional, que nos ayuda a identificar las células germinales afectadas. Por otro lado, tenemos el diagnóstico de sospecha durante el embarazo. Pues hay algunas enfermedades que muestran algunos signos o síntomas durante el periodo de gestación y se pueden identificar. El diagnóstico prenatal, mediante un estudio enzimático o genético. También el diagnóstico sistemático neonatal o cribado neonatal, la conocida como prueba del talón, ¿no? A través del análisis de sangre, pues se pueden identificar enfermedades metabólicas o hipotiroidismo congénito. Y luego, bueno, pues aparte tenemos los diagnósticos clínicos y los exámenes complementarios, que bueno, pues son una serie de test que nos ayudan a eliminar hipótesis erróneas y, ¿no? Y intentar conocer pues la enfermedad. Estos dos últimos son los que más avances, ¿no? Tienen y los que más resultados eh, positivos consiguen, ¿no? Con respecto al tratamiento de las enfermedades raras, ¿no? Son muy variados, como hemos dicho, las enfermedades son más de 7.000, cada una tiene sus síntomas, cada una tiene sus consecuencias, sus características, pero son muy variados y en muchos casos específicos para cada enfermedad. Eh, ¿Cómo se trabaja, cómo se desarrollan estos tratamientos? Pues una de las vías es a través del genoma humano, ¿no? Entonces, desde que se publicó completo en 2003, se han producido pasos de gigante. Y este método, ¿no? Conocer el genoma humano, sirve para que los pacientes ayuda a conocer el diagnóstico, ¿no? El estudio del genoma, pues, como decimos, ayuda, ¿no? A las familias a conocer el genoma, ¿no? Cuáles son sus características genéticas y puede prevenir la aparición de nuevos casos. Por otro lado, tenemos la técnica de edición genética CRISPR, que bueno, pues hace 25 años el investigador español Francisco Mojica descubrió que había unas proteínas que eran capaces de cortar de forma específica determinadas secuencias del ADN. En 2012, las investigadoras Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier descubrieron que esto tenía una aplicación en la biomédica, ¿no? En la biomedicina, y lo aplicaron, ¿no? Y hoy en día, pues, se está investigando, se están dando grandes pasos. Es la técnica de edición genética del corta y pega, se conoce coloquialmente, pues permite alterar la expresión genética sin realizar cambios en el genoma y pues hay grandes esperanzas vertidas en esta técnica que permitirá pues eso, detectar y esperemos que curar o tratar estas enfermedades tan poco frecuentes. Y por último, pues otro de los tratamientos pues son los medicamentos huérfanos, que son los que se destinan a tratar las enfermedades raras. Y bueno, pues de acuerdo con los datos de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos y de la Agencia Europea del Medicamento, el 40% de todos los medicamentos aprobados en Europa y en Estados Unidos que incluyen un nuevo principio activo se dedican a esto, ¿no? Al tratamiento de enfermedades raras.
Sin embargo, pues como hemos mencionado al principio, la industria farmacológica muchas veces no testea o no avanza con estos medicamentos porque al ser los pacientes tan poco numerosos no conseguirían rédito económico y no les interesa, por así decirlo. Pero bueno, es importante que se fomente, ¿no?, la investigación en estos medicamentos porque muchas veces los descubrimientos que se realizan en estas líneas de investigación son aplicables también en la medicina, por la medicina ordinaria, ¿no? Y bueno, por dejar de, por ponerle un poquito de cara a estas enfermedades raras, ahora me gustaría enseñaros un vídeo en el que vamos a conocer los testimonios de algunos jóvenes que padecen estas patologías. Y bueno, a la vuelta, pues si queréis lo comentamos un poco, ¿vale? Me decís que se ve muy pequeña, es que, a ver, podemos probar, claro, hacerlo así, ¿no? Yo ahora, ¿lo veis así mejor? ¿Me decís? ¿Mejor así? Vale, disculpad. Vale, pues bueno, seguimos así ahora y vale, bueno. Como os dice Juanjo, os facilitaremos todo este material al final de la charla, ¿ok? Venga, vamos a ver el vídeo. A ver. Buenas, Carlos. No se escucha. No se escucha el vídeo, nada. ¿No se oye? Yo no lo escucho. No, no se escucha. ¿Cuál puede ser el error? ¿Tienes alguna idea, Juanjo? Pues a ver, no sé. Es que creo que el otro día también. Es que no sé. A lo mejor poner altavoces. No, bueno, altavoces. Los auriculares, a lo mejor en el ordenador o algo. O alguien sabe cómo. Has quitado el volumen de la pantalla que estás compartiendo. A ver, No, ¿lo ves? No se escucha. ¿no? No, se te escucha claro a ti, pero es verdad, todo lo que tengas a lo mejor en la pantalla del ordenador no se escucha nada. A ver, voy a silenciarme yo un momento. Vale, mira que está puesto. No, mira, Víctor, no sé si tendrá que ver como Teams, que hay que autorizar la audición de vídeos externos en el momento de compartir. Varias opciones avanzadas en función de compartir. A ver, ¿puedo compartir? No, pero aquí no me sale. En opciones no me sale eso. A ver, perdonad, porque lo ves, estas cosas del directo. Mm, A ver, Dime. Bueno, este no tiene sentido. altavoz, micro. No. A ver, estoy viendo en ajustes. Compartir pantalla. Audio. Vale, espera. Compartir sonido. Decidme ahora si se oye. Sí, a sí. la capacidad. Ah, pues lo vemos desde el principio. Disculpad, ¿eh? Bien. Sí, se puede. Lo ponemos desde el principio. Gracias, Juanjo.
A la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos se le denomina resiliencia. Hola, soy Bruno, tengo 13 años y mi enfermedad se llama ataxia congénita. En España hay más de 3 millones de afectados por alguna de las denominadas enfermedades raras. Me llamo Olivia. Tengo 23 años. Soy Laura. Tengo 25 años. Tengo 27 años. Tengo 22 años. Personas cuyo único futuro se limita a vivir el presente. Tengo 3 síndromes raros. Una enfermedad rara que se llama ataxia. Artrogriposis múltiple congénita. Paraparesia espástica con afectación mitocondrial. Y tengo una enfermedad de Charcot-Marie. Tengo una enfermedad neuromuscular degenerativa. Una enfermedad poco frecuente. Yo ya te he contado mi vida. ¿Y tú? ¿Tú te atreverías a vivirla? ¿Cómo vivirías sin energía? ¿Te lamentarías o vivirías la vida en tope? ¿Qué os ha parecido? Bueno, como veis, son jóvenes llenos de energía, llenos de valentía, que trabajan, que estudian, que hacen deporte. Son realmente increíbles, sí, inspiradores, impactantes. Totalmente de acuerdo con vosotros. Bueno, pues dentro de este proyecto, de los recursos educativos, tenemos todas estas historias inspiradoras. Podéis conocer más en profundidad la historia de Carolina, de Adrián, de Laura, de Cristina. Como os digo, dentro de las actividades del proyecto podéis ir viendo individualmente las historias de cada uno de ellos. Por otro lado, también, ¿no? Dentro de este proyecto, pues hemos desarrollado distintas herramientas, ¿no? Actividades, pues hay varios libros que, bueno, en función de la edad de los alumnos en el colegio, pues pueden utilizar unos recursos u otros, pero bueno, os enseño así un poquito por encima para que lo podáis ver. Este es un cuento en el que cuenta la historia de 3 niños con enfermedades raras, en el que se ha utilizado pues animales para representar a los jóvenes y bueno, creemos que es un material muy bueno que a los niños les puede ayudar a entender, ¿no? Y a comprender desde muy pequeños por la importancia de la inclusión y de la accesibilidad para todos, ¿no? Y de que todos formamos parte y necesitamos y merecemos las mismas oportunidades. Y bueno, pues también hay un pequeño vídeo. Como os digo, quizás estos materiales son más destinados para enfocarlos en los alumnos pues, de los primeros cursos de primaria, en los que conocerán pues eso, casos de jóvenes, para ponerle cara, ¿no? Para conocer más sobre las enfermedades raras y tomar conciencia sobre estas patologías. Los libros y todos los recursos están disponibles en la página web, ¿vale? Podéis acceder a ellos de forma totalmente gratuita. Os digo, Juanjo os facilitará toda la información y la web está accesible para que accedáis. Estarán disponibles en inglés y en español. Así que seguimos, ¿vale? ¿Y cuál es el nombre del libro que has dicho, Carlos? Que me lo han preguntado Ruth por el chat. Que pone, ¿tú Sí, puedes decir claro, lo he visto, pero el libro quiero decir, es este, ¿no? ¿A qué se refiere? Historias de 3 niños raros. Ruth. Es el nombre, pero no está publicado, quiero decir, es uno de los Vale, recursos que no está publicado. Vale, No, que no, no lo no. pueden comprar, sino solo en la página Claro, web. no. Vale, No, es parte es uno de los recursos que hemos creado para el proyecto, ¿vale? Vale. Ok, gracias. Nada. Vale, pues seguimos entonces. Bueno, y por seguir contextualizando un poco, este proyecto tiene sentido también, ¿no? Le da sentido
pues porque la pandemia del COVID estalló en el año 2020 y esto tuvo un impacto directo en las personas afectadas por enfermedades raras. De hecho, en España, de acuerdo con FEDER, el 94% de los afectados por estas patologías vieron sus tratamientos interrumpidos en los siguientes aspectos, ¿no? En el cuidado de la salud, de servicios sociales, en el enfoque educativo y en el enfoque laboral. Entonces, ellos se vieron también muy afectados por la pandemia, como todos, ¿verdad? Dentro de la guía, pues con el fin de dar respuesta un poco a todos estos impedimentos que se encuentran en el día a día, pues nos hemos dedicado a intentar identificar, ¿no?, cuáles son las principales necesidades de las personas afectadas por enfermedades raras y también de sus familias. Bueno, y hemos llegado pues a la conclusión de que para una familia y un afectado es importante establecer objetivos, ¿no? Las cosas que se pretenden lograr y aquello que realmente se puede conseguir, ¿no? También es importante ordenar las prioridades, determinar, ¿no?, el orden en el que se van a conseguir los distintos objetivos, qué aspectos son principales y cuáles aquellos pueden ser secundarios, ¿no? Y por último, también es muy importante crear conciencia no solo en la sociedad en general, sino también en la comunidad en la que vive esta familia, esta persona afectada, ¿no?, para que sientan su apoyo y se sientan incluidos dentro de este entorno. También, bueno, pues hemos hecho mucha investigación, hemos descubierto también, pues hay mucha información disponible y algunos de los principios básicos de la atención temprana, que es muy necesaria para las enfermedades raras, pues determinan que 6 principios básicos, que como son: el primero, pues es el diálogo, la integración y participación con la familia, escuela y el entorno social. En segundo lugar, la gratuidad, universalidad e igualdad de oportunidades. En tercer lugar, interdisciplinariedad y alta cualificación profesional de los equipos. Coordinación con la familia y el resto de los agentes implicados. Descentralización. Esto quiere decir que la atención primaria se pueda integrar en el domicilio familiar, en la escuela y en otros entornos. Y sectorización, por último, por la necesidad de limitar el campo de actuación, ¿no? Todo esto es lo relativo a la atención primaria, ¿no? Y bueno, pues ya que conocemos un poquito más las enfermedades raras, podemos dar el salto, ¿no?, a este momento clave para ellos, para su vida, que es el proceso de escolarización, ¿no? Entonces, en este punto, los socios del proyecto, pues bueno, nos preguntábamos cómo es posible, ¿no?, conseguir una educación satisfactoria para los alumnos con enfermedades raras. Hemos creado este diagrama, ¿no?, en el que identificamos que para ellos es imprescindible, ¿no?, ofrecer una evaluación personalizada, también implantar técnicas motivadoras, así como adaptaciones curriculares, crear conciencia social, implementar metodologías innovadoras y crear links extracurriculares. Esto es imprescindible, ¿no? Pero, ¿y por qué es importante la escolarización, ¿no? Es otra de la pregunta que nos hacíamos. Bueno, pues la escolarización, la educación es un derecho universal para todos, de acuerdo con las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces nos preguntábamos, ¿no?, ¿por qué? ¿Por qué es importante la escuela? ¿No? Pues porque nos permite adquirir conocimientos, nos permite aprender idiomas, nos permite aprender matemáticas, ciencias, un montón de conocimientos, y también nos permite desarrollar nuestras competencias. Nos ayuda, nos enseña en la escuela a escribir, a leer, a comunicarnos, a relacionarnos. También es muy importante en la escuela la socialización. En la escuela, pues, ¿qué pasa? Que creamos nuestros primeros amigos, nuestros primeros círculos, ¿no? También la escuela debe ser un entorno en el que se ofrezca, ¿no?, igualdad de oportunidades. Y por último, la escuela es el lugar donde nos formamos como ciudadanos, ¿no? La ciudadanía activa. Aprendemos valores éticos y nos impulsa, nos ayuda a formar parte de la sociedad, ¿no?, y a contribuir a la sociedad. Por eso es tan importante la escuela y por eso es un derecho fundamental que todas las personas necesitan y deben disfrutar, ¿no?, de este derecho que es la escuela en toda su amplia gama, ¿no?, de opciones. No se debe privar a nadie de la educación. Entonces, bueno, pues hablando de la escuela, ahora me preguntaba al principio Juanjo qué hicimos en Málaga, y ahora me gustaría enseñaros un pequeño vídeo. Este no tiene sonido, es muy cortito, porque quiero que veáis, como decía al principio del curso, pues llevamos este proyecto, lo hemos llevado ya a una escuela para hacer una prueba piloto, al Colegio Público Clara Campoamor de Málaga, y bueno, pues os pongo el vídeo, que, como digo, es muy breve.
Fue publicado en las redes de Juanjo, así que posiblemente algunos de vosotros ya lo hayáis visto. A ver. Bueno, como os digo, ¿no? Esto fue hace un par de semanas, fuimos al Colegio Clave Campoamor de Málaga. Pudimos enseñarle los resultados a niños de sexto y de segundo. Bueno, pues les invitamos a hacer un pequeño roleplay, también a jugar con pictogramas, ¿no? Aprender nuevas formas de comunicarse, también la importancia de pedir ayuda. Bueno, simplemente os quería enseñar el vídeo, pues, porque como os digo, dentro del proyecto hemos desarrollado estos recursos educativos que amplían la información de la guía. Pues como son el roleplay, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve un roleplay? Pues con el roleplay nosotros, en el caso de Málaga, utilizamos unos antifaces en el que los niños pues experimentaban, ¿no? Lo difícil que es pues, tener dificultades para ver, la dificultad visual, pero esto se puede ampliar, ¿no? Se pueden utilizar sillas de ruedas o muletas, tapones para los oídos, incluso hay aplicaciones que imitan cómo ve o escucha a las personas afectadas por enfermedades raras y que tienen dificultades sensoriales. Entonces, el aplicar este juego de rol, este roleplay a los alumnos, permite que ellos entiendan e identifiquen las barreras físicas que sus compañeros afectados por estas enfermedades tienen que sufrir en el día a día. Por eso es importante también el hecho de pedir ayuda. Nosotros a los chicos les pedimos que el juego era muy sencillo, ¿no? Se tenían que quitar la chaqueta y dejarla en la silla y luego les pedíamos que se la volvieran a poner pero sin utilizar las manos o escribir la palabra juego pero igualmente sin utilizar las manos. Entonces se dieron cuenta, identificaron lo difícil que es hacer las cosas a veces solo, ¿no? Entonces ellos intentaron, muchos de ellos se lanzaron, intentaron ponerse la chaqueta con la boca, la verdad que fue muy divertido, pero evidentemente al final no conseguían ponerse la chaqueta y llegaron a la conclusión, ¿no? Todos juntos llegamos a la conclusión de que en muchas ocasiones cuando no puedes conseguir tus objetivos, lo más sencillo y lo más útil es pedir ayuda y no hay que tener ningún tipo de miedo ni nada. O sea, pedir ayuda es algo que debemos aceptar y entender y que es súper útil y eso fue una experiencia muy gratificante, la prueba piloto en el colegio. Bueno. ¿Cómo se llaman estas aplicaciones? Pregunta Blanca. Todo eso, toda la información sobre los roleplays, sobre este tipo de juegos de pedir ayuda y demás, todo eso está en la página web del proyecto, ¿vale? Pues mandamos la información al final. Vale, pues seguimos Y bueno, pues dentro del sistema educativo, de la escolarización, aparte del impacto que ha tenido la pandemia del COVID y también a causa de la pandemia del COVID, hay algo que se ha incrementado, ¿no? Es algo que venía pasando en los últimos años y es la digitalización, ¿verdad? Como decimos, era algo que se venía produciendo y que la pandemia del COVID lo incentivó. La Comisión Europea ya enumera varios beneficios de la transformación digital, ¿no? En la educación, por ejemplo, el aprendizaje se desarrolla en una modalidad online o semipresencial. Esto es algo que beneficia a las personas que tienen dificultades motoras o que en muchas ocasiones no pueden asistir a clase porque tienen una cita médica. Entonces, la educación semipresencial es beneficioso para ellos. También favorece el aprendizaje personalizado, flexible y centrado en el alumno. La digitalización también desarrolla el aprendizaje colaborativo y creativo y mejora la capacidad para acceder, crear y compartir contenidos digitales por parte de alumnos y profesores. Igualmente, ¿no? En los recursos educativos del proyecto encontraréis un montón de recomendaciones para llevar a cabo ¿no? Para implantar la educación
digital, ¿no? La educación semipresencial. Como veis, ¿no? Pues la digitalización ha llevado a nuevos modelos de aprendizaje, ¿no? Tenemos por un lado la enseñanza presencial, por otro lado la enseñanza online, y si combinamos ambas, pues tenemos el aprendizaje semipresencial o el aprendizaje invertido, ¿no? Que es este que se produce cuando el profesor pide a los alumnos que antes de una clase pues vean algún contenido digital, algún material, para luego en el aula sacar conclusiones, ¿no? Analizar dicho contenido. Y bueno, como os decía, ¿no? En el proyecto pues hemos creado recomendaciones, hay listas de recomendaciones en las que ayudamos a los padres y a los profesores a favorecer, ¿no? El aprendizaje digital estableciendo una rutina diaria, o también recomendamos a los padres que conozcan las actividades online de sus hijos, que utilicen los canales de comunicación oficiales, mantener un feedback constante con los profesores y también pues tener en cuenta la salud mental y el bienestar de nuestros hijos. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere intervenir, decir algo? ¿Seguimos? Vale. Bueno, ¿qué pasa, no? Que la digitalización es genial, todo lo que tiene que ver con la digitalización es estupendo porque, como decimos, favorece la inclusión y la accesibilidad para las personas, como decimos, con dificultades motoras. En ocasiones tienen una cita médica, no pueden asistir, pues que exista esta comunicación, estos canales digitales, les ayuda a sentirse más incluidos en el aula, les ayuda a comunicarse directamente con el profesor puede tener un seguimiento directo y estos son beneficios, sin duda. Sin embargo, sí es cierto que la digitalización, ¿no? El estudio desde casa, todo lo experimentamos con la pandemia, a veces aumenta el aislamiento y la exclusión. Es por ello que al tiempo que se aplica, ¿no? Se implanta la digitalización en nuestras vidas, en nuestra rutina diaria, también es importante fomentar metodologías inclusivas en el aula, ¿no? Para favorecer el trabajo colaborativo entre los compañeros del aula, de los estudiantes. Entonces, por este motivo, bueno, en la guía hemos identificado, damos información detallada sobre tres principales metodologías para la inclusión, como son el aprendizaje a través de proyectos, el diseño universal del aprendizaje y la gamificación. Entonces vamos a ir viéndolos uno a uno rápidamente para que tengamos una idea de qué consiste. Bueno, el aprendizaje a través de proyectos se divide principalmente en 4 etapas. Vamos a acercarlo un poquito si queréis. ¿No? Tenemos el punto de partida en el que se identifica un problema, un interés, una necesidad, se formula una pregunta y se forman los grupos, ¿no? Que van a desarrollar este proyecto. Posteriormente se definen las tareas necesarias para preparar este proyecto, se establece los medios necesarios que se van a necesitar, se identifican, también se establece un calendario de acción, ¿no? Se dividen las tareas y se define en este segundo paso, se define pues también el modo de difusión que se va a utilizar del proyecto. En tercer lugar, pues se produce a la ejecución, ¿no? Consiste en investigar, ¿no? En llevar a cabo este proyecto, teniendo en cuenta siempre la accesibilidad. El profesor apoya a los grupos, ¿no? En sus distintas tareas y también, pues es como decimos, la investigación, la documentación es la parte más práctica, ¿no? Donde se lleva a cabo el grosso del proyecto. Y por último, llega la parte de divulgación y evaluación en el que, una vez desarrollado el proyecto, los estudiantes pues, comparten con el resto de la clase los conocimientos aprendidos, ¿no? Entonces se produce un aprendizaje en 2 días y todos comparten los conocimientos. Como decimos, estos son metodologías para aplicar en el aula, ¿no? Dentro de los aprendizajes a través de proyectos existen distintos tipos de proyectos, como es la investigación, en que la pregunta principal es que queremos saber algo, por ejemplo, ¿dónde va el sol por las noches? Entonces, son preguntas ejemplo. A partir de aquí se genera este proyecto siguiendo las 4 fases. Por otro lado, tenemos proyectos tipo producción, en el que lo que queremos es hacer algo, o por ejemplo, hacer una carpa para la biblioteca o una rampa para facilitar el acceso de un compañero. Y por último, los proyectos de intervención, en el que queremos cambiar algo, ¿no? Por ejemplo, si hay mucha basura en el suelo, pues desarrollar un proyecto para acabar con dicha basura, ¿no?
Otra de las metodologías inclusivas es el diseño universal del aprendizaje. Este sistema comenzó en el campo de la arquitectura, en el que pues se diseñaban productos, equipos y estructuras con el fin de que estuvieran adaptadas para todas las personas, sin necesidad de adaptaciones, ¿no? Entonces, esta idea, este concepto del diseño universal dio el salto a la educación y hoy en día se aplica siguiendo tres puntos principales, tres directrices principales, como son el principio de compromiso, que pues establece que los alumnos no muestran interés por lo mismo al mismo tiempo, sino que sus intereses van cambiando, fluctúan. Y por eso el profesor necesita desarrollar distintas estrategias, ¿no?, que le permitan establecer conexiones con los distintos intereses de los alumnos. Por otro lado, tenemos el principio de representación, que establece que los alumnos perciben la información de distinta forma y por esto es necesario que el profesor desarrolle distintas formas de representación que se adapten a las distintas percepciones de los alumnos. Y por último, el principio de acción y expresión, que identifica, ¿no?, que establece que los alumnos se expresan de forma distinta y por lo tanto hay que considerar distintas formas de actuar y de expresarse. Por último, aquí tenemos algunos ejemplos de niños llevando a cabo el aprendizaje, el diseño universal del aprendizaje. Son ejemplos, son fotografías tomadas por nuestros socios de la Universidad de Évora. Y como decimos, pues la última metodología inclusiva es la gamificación, ¿no? El juego, utilizar el juego como herramienta de aprendizaje. De acuerdo con varios autores, los mejores resultados de la gamificación se obtienen cuando se apoyan en tres necesidades psicológicas humanas que son básicas. Estas necesidades son la autonomía, la competencia y la relación-conexión, ¿vale? Entonces, es muy importante que para que la gamificación sea efectiva, que los alumnos hagan elecciones, ¿no?, de forma autónoma. Que las actividades supongan un reto, pero que se perciba la idea de que se puede alcanzar este reto. También que haya sistemas de retroalimentación, ¿no?, para que haya un feedback constante entre profesor y alumno y que se facilite la interacción y la colaboración entre los estudiantes y los alumnos. Bueno, entonces, como decimos, tres metodologías inclusivas para aplicar en el aula. En la guía de información mucho más detallada, solo hemos pasado por encima. Pero comentaros también que en la guía pues tenemos numerosas actividades que fomentan estas tres metodologías que ayudan a implantar estas metodologías en el aula y me gustaría enseñaros algunos ejemplos muy rápido. Mira, si queréis, perdonad, que estaba leyendo los comentarios del chat. Gloria, Ángela, dejamos estas preguntas para el final, ¿vale? Habrá un ratito para dudas y preguntas y lo podemos comentar. Sí, claro, Natalia, tendréis la guía a vuestra disposición totalmente. Dejadme que os enseñe algunos ejemplos de actividades, ¿vale? Y lo comentamos. A ver. Vale, ¿no? Pues como decíamos, pues son ejemplos que también encontramos en el proyecto y, por ejemplo, el uso de pictogramas, ¿no? ¿Para qué sirven los pictogramas? Es una forma de juego, es una forma de que los alumnos participen y colaboren de forma conjunta. Es algo que aplicamos también en el Colegio Clara Campoamor. Organizamos a los chavales en grupos de 3 y la verdad que se lo pasaron muy bien. Entonces, los pictogramas sirven para que los jóvenes, los niños, aprendan nuevas formas para comunicarse, ¿no? Entonces, es muy sencillo, ¿no? Inventas una frase y el pictograma consiste en las palabras señaladas, convertirlas en una imagen, un dibujo, un diseño, ¿no? Para modificar la forma de expresarse. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, puedes decir los pájaros forman sonidos en los árboles. Utilizas pictogramas y los jóvenes aprenden otras formas de comunicarse. O en el colegio leemos libros y jugamos con nuestros amigos. O los niños juegan en la calle al fútbol y al baloncesto. Entonces, este uso de pictogramas les ayuda, como decimos, a comunicarse y también hay que tener en cuenta que cuando hacemos esta representación gráfica,
de palabras como amigos o de niños, es importante que tener a todo el mundo en cuenta, ¿no? Todos son amigos, todos son niños, entonces es importante que en esta representación gráfica incluyamos a todos nuestros compañeros en el aula. Otra de las actividades que proponemos en el proyecto es el típico juego de quién es quién, en el que, bueno, pues tenemos a estos graciosos personajes que tienen, pues, atributos muy característicos, ¿no? Entonces, la actividad consiste, pues, en describir, ¿no? A ver, ¿quién sabe decirme quién tiene la barba amarilla y el pelo rubio, ¿no? Pedro, ¿no? ¿Y quién lleva un gorro rojo y un bigote, ¿no? José. Entonces, de esta forma conseguimos que a la hora de describir a una persona que tiene una dificultad motora o una dificultad sensorial, los jóvenes entienden que no es necesario, o sea, estas dificultades no son las cosas que definen a estas personas. La enfermedad no define al paciente, no son personas que tienen infinidad de atributos y características, entonces, ¿por qué focalizarnos en que una persona lleva un bastón o utiliza una silla de ruedas cuando podemos describir no solo su aspecto físico, sino también, pues, que es una persona alegre, una persona positiva, una persona que hace deporte, ¿no? Es el hecho de identificar que cuando describimos a alguien que padece una patología no hay por qué focalizar en los atributos que señalan su enfermedad, sino que podemos poner el foco en otros muchos lugares. Y luego también, pues, hay numerosas actividades que hablan del concepto de exclusión, ¿no? O del concepto de integración, de inclusión, para ayudar a los jóvenes a identificar las diferencias. Actividades también, ¿no? Por ejemplo, esta también la utilizamos con los chavales del Colegio de Málaga, los estudiantes del Clara Campoamor, en el que les pedimos, ¿no?, que nos dijeran o que dibujaran si fueran un animal, qué animal les gustaría ser y por qué, ¿no? Entonces, de esta forma, cada uno de ellos iba identificando una serie de características, ¿no? Pues me gusta el león porque es muy fuerte, o me gusta el elefante porque es muy fuerte, o el porque es muy rápido. Entonces, al final, fuimos capaces de poner en común una serie de características y los jóvenes entienden que todos tenemos anhelos, que todos tenemos deseos y que eso nos convierte, pues, nos hace similares, ¿no? Nos hace iguales. Aunque todos somos únicos y tenemos nuestras características, porque, como os digo, hay alguno, pues, que preferiría ser un zorro porque es más astuto, o el león porque era más fuerte, o cada uno elige, tiene sus características propias, pero bueno, tratar de reflejar, ¿no?, que todos, al fin y al cabo, tenemos los mismos anhelos y deseos similares, ¿no? Estas actividades están centradas, quizá, como veis, pues, en la parte más joven del colegio, en los niños de 5, 6, 7 años, pero en los recursos educativos también encontraréis, pues, actividades que tratan más con más seriedad, por decirlo de alguna forma, pues, el tema, y para niños que son más mayores, pues, que lo entiendan también y no se aburran, ¿no? Porque estas actividades quizás son más para niños más pequeños, pero, como os digo, hay variedad y podéis ponerlo en práctica aquellos que sean profesores o... Bueno, seguimos. ¿Alguna duda? A ver, este tipo de aprendizaje que propone, ¿qué forma de evaluar se puede llevar a cabo en estas metodologías? Muy buena pregunta, Ángela. La apuntamos y ahora lo comentamos, ¿te parece? ¿Vale? Bueno, pues seguimos con la guía. Bueno, y otro de los principales frentes que pretende atajar, ¿no?, o ayudar a mejorar con este proyecto, lo que pretendíamos era pues mejorar, ¿no?, la colaboración que existe entre los centros educativos y los familiares. Entonces, ¿cómo conseguir una buena colaboración, ¿no?, entre las familias y el centro social? Pues ofrecemos una serie de recomendaciones en la que es importante poner en práctica para que esta comunicación, como decimos, entre el centro y los familiares sea efectiva, ¿no? Entonces, la comunicación, ¿cómo debe ser? Pues debe ser con antelación, no debe ser mostrar honestidad y franqueza, ¿no? Se debe hacer desde una posición de respeto, entender que cada familia tiene sus propias características, ¿no?
realizar, pues, ser comprensivo con los demás, establecer expectativas positivas, acompañar los comentarios negativos con refuerzo positivo, es muy importante también, ¿no? Luego, es importante que el profesor muestre confianza, ¿no? Que muestre cuidado y afecto hacia los alumnos y que sea discreto en el uso de la información privada y sensible. Y también, pues, la equidad es imprescindible. Reconocer el conocimiento de las familias sobre sus hijos, mostrar disponibilidad, aceptar cuando no se tiene una respuesta o habilidad específica. Es, como os digo, vamos dando una serie de tips en la guía que benefician esta comunicación. Vale, dentro del centro también abordamos, pues, características que son importantes, ¿no?, de la colaboración para conseguir la inclusión educativa. Entonces, pensamos que dentro de lo que es la comunidad educativa del centro es importante que exista paridad, que la contribución de todos los miembros del equipo sea valorada y tenida en cuenta, que se establezcan objetivos mutuos, objetivos similares, principalmente es el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, que se compartan los recursos, ¿no? Los miembros del equipo deben compartir el tiempo y los conocimientos. También, esencial, compartir responsabilidad de resultados, tanto como cuando son positivos como cuando son negativos, y que se creen sinergias, ¿no?, en estos centros educativos que darán lugar mejorará la calidad de la enseñanza. Luego, también otro de los aspectos que abordamos en la guía es la colaboración entre profesores, tanto los que son de educación ordinaria como los que son de educación especial, ¿no? Entonces, ¿qué distintas formas de organizar en el aula existe cuando se produce esta colaboración, ¿no?, esta coenseñanza entre el profesor de educación ordinaria y el profesor de educación especial? Como decimos, este tipo de enseñanza tiene muchos beneficios porque mejora las relaciones profesionales, mejora el aprendizaje y la formación de los profesores y permite implantar nuevas estrategias de enseñanza y participación de los alumnos que, al fin y al cabo, pues, mejoran la inclusión, ¿no? Entonces, definimos estos 6 distintos tipos de modelos de coenseñanza en la que existe, bueno, pues un profesor y un ayudante. El profesor de educación ordinaria toma la iniciativa y dirige las actividades, mientras que el otro ayuda y supervisa a los alumnos. También se puede organizar mediante estaciones de aprendizaje. Se reparten las tareas, docentes intervienen en las diferentes estaciones de aprendizaje, enseñanza paralela, la clase se divide en grupos, aprendizaje alternativo se agrupa en función de necesidades específicas, o enseñanza en equipo, ¿no? Los profesores imparten las lecciones de forma colaborativa, ¿no? Y por último, ¿no?, pues cuando se pretende mejorar la inclusión y la accesibilidad es imprescindible, ¿no?, tener en cuenta la necesidad de implantar adaptaciones curriculares, ¿no? Entonces, existen distintas medidas para apoyar el aprendizaje de las personas afectadas por enfermedades raras, pero que, bueno, que en muchas ocasiones también se pueden aplicar porque los planes educativos individualizados, materiales y recursos de apoyo y al aprendizaje, como os digo, son recursos, son modelos que al final benefician a toda la clase, ¿no?, a todos los estudiantes. Entonces, como decimos, existen distintas medidas, como son los planes educativos individualizados, materiales y recursos de apoyo al aprendizaje, enseñanza en grupo reducido o individualizada, tutoría entre iguales o mentoría. Todo esto está explicado de forma detallada en la guía metodológica, que podéis echar un vistazo y profundizar en los distintos aspectos. Vale, pues bueno, por último, otro tipo de adaptación, ¿no?, para mejorar la inclusión en el aula es el esquema de diferenciación pedagógica que utiliza el tiempo, el espacio, los materiales y las estrategias de enseñanza para atender las distintas necesidades de los alumnos. Entonces, para ello los profesores tienen que diferenciar entre el contenido, el proceso, el producto y el entorno educativo de acuerdo con los conocimientos previos de los estudiantes, cuáles son sus intereses y perfiles de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, de acuerdo con esta tabla, con esta clasificación, es posible realizar una diferenciación pedagógica y atender las necesidades específicas de los distintos estudiantes.
Para ello, bueno, pues es imprescindible tener en cuenta estos factores, ¿no? La preparación, el interés y el perfil de aprendizaje, como hemos dicho. La preparación se refiere a los conocimientos previos de los estudiantes, el interés se refiere pues, a los intereses que estos estudiantes tienen. Es necesario para que ellos aprendan a atender, ¿no? Dirigirnos a sus intereses para que nos presten atención y consigan aprender la enseñanza, ¿no? Que adquieran la enseñanza que pretendemos. Y por último, el perfil de aprendizaje que incluye, pues eso, si un alumno es más visual o prefiere contenido auditivo o es más táctil, son distintas estrategias que se pueden poner en práctica. Todo bien, he visto, bueno, alguna pregunta más. Como os digo, ahora, Ángel, si quieres lo ponemos en común y lo vemos, ¿vale? Bueno, un momentito. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta más? Blanca, no entiendes bien este modelo de diferenciación. Vale, intentamos profundizar un poco más en él, ¿vale? El objetivo es crear una diferenciación pedagógica. Entonces, vale. A la hora de plantear, pues eso, el contenido que quiero dar. Vamos a imaginar que quiero explicar las energías renovables, ¿no? Entonces, el contenido lo tenemos claro. El contenido, cómo hacerlo, sería el proceso que esperamos, ¿no? El producto de esta enseñanza, cuál es el entorno educativo en el que lo vamos a llevar a cabo. Entonces, diferenciando con nosotros hemos elegido el contenido que sea las energías renovables. Entonces, puedes establecer la enseñanza didáctica de acuerdo con el conocimiento previo de los estudiantes, los intereses o el perfil de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo veo que los alumnos tienen conciencia climática, están preocupados por el cambio climático y queremos hablar de ello, ahí he identificado el interés de los estudiantes, ¿no? Entonces, hemos puesto energías renovables, pero si tu clase ves que son muy deportistas, que les gusta el futbolista, entonces utilizar ese interés hacia el fútbol para aplicar los conocimientos que queremos que aprendan, ¿vale? Es identificar sus intereses. Posteriormente, saber cuáles son sus conocimientos previos y qué queremos que aprendan, ¿no? Entonces, pues, volviendo a las energías renovables, qué conocimientos tienen sobre ello y dónde queremos llegar con este conocimiento. Y por último, el perfil de aprendizaje es qué método voy a utilizar, si voy a utilizar vídeos, si voy a utilizar contenidos, si voy a realizar una excursión al campo. Entonces, es intentar aplicar este esquema de diferenciación pedagógica. Es difícil llevarlo a la práctica porque son muchos alumnos, somos conscientes. La guía ofrece una serie de recomendaciones que intenta, pues eso, ayudar y beneficiar, pero entendemos que en muchas ocasiones llevar a rajatabla este tipo de diferenciación pedagógica es muy difícil, ¿verdad? ¿He ayudado a responder tu pregunta, Clara, Blanca? Gracias. Y nada, bueno, pues en la última parte de la guía ofrecemos, pues eso, recomendaciones para generar escuelas más inclusivas, ¿no? Como, por ejemplo, vamos a leer algunas de ellas, promover la diversidad y la inclusión, ¿no? Entonces, es importante que las escuelas celebren la diversidad, las diferencias culturales, étnicas, religiosas y lingüísticas y de otros ámbitos. Aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías de apoyo correspondientes. Crear espacios seguros. Es importante crear un entorno seguro y acogedor de las organizaciones escolares para que los alumnos puedan expresar sus pensamientos, sentimientos y dificultades sin miedo. Elaborar un plan de estudios inclusivo, fomentar la participación de los padres. Todo esto son recomendaciones, como decimos, que ayudan a fomentar la inclusión en las aulas. También algo muy característico y tan simple como la organización del aula, ¿no? La típica organización en filas y columnas orientada hacia la pizarra, es algo que podemos cambiar, ¿no? Es algo que podemos modificar para mejorar la inclusión y quizá la organización circular,
favorece que los alumnos se vean la cara, ¿no? Y puedan hablarse directamente, hablándose, mirándose a los ojos. Son pequeños detalles, pequeñas recomendaciones que pueden hacer grandes cambios para facilitar la inclusión en el aula. Os digo, cambiar la organización de las sillas, o en el caso de la primera, ¿no? Celebrar la diversidad étnica, religiosa, celebrar distintos días, fiestas, hablar de las distintas fiestas religiosas es importante, ¿no? Conocer, crear espacios seguros, que los estudiantes se sientan seguros para expresar sus emociones. Bueno, es que no quiero dar mucho más la tabarra. Como decía Juanjo, todo este material lo tendréis a vuestro alcance y bueno, es una de las partes más importantes de este proceso es la evaluación, ¿no? Y la mejora. Es importante que se evalúen tanto los resultados como es importante, ¿no? Evaluar cuáles son las áreas de mejora, asegurar implantar medidas y evaluar cada cierto tiempo de forma periódica que estas medidas son efectivas, ¿no? Y si no son efectivas, aplicar cambios. Por último, ¿no? Hemos hablado que ofrecemos recomendaciones para escuelas inclusivas y otro de los apartados fundamentales de nuestro proyecto, bueno, pues es destacar que en muchas ocasiones, ¿no? Para optimizar la calidad de participación de los alumnos es necesario que los colegios se rodeen de expertos, de profesionales, ¿no? Es importante crear un equipo multidisciplinar que nos ayude a afrontar, ¿no? A atajar, a dar respuesta a las necesidades de las personas que padecen enfermedades raras y distrofias musculares. Entonces, si creamos un equipo, como digo, multidisciplinar, tener contacto con profesionales sanitarios, expertos en psicología que nos ayuden a atajar, la educación de nuestro centro será de mucha mayor calidad. Entonces, en la última parte de la guía ofrecemos también recomendaciones y consejos sobre cómo llevar a cabo este contacto, ¿no? Esta comunicación con expertos. ¿Por qué es necesario, ¿no? Porque nos ayuda a determinar la necesidad de realizar una intervención, ¿no? Mediante evaluaciones individuales, los especialistas pueden identificar las capacidades y limitaciones de los alumnos en áreas como el conocimiento. También es importante, ¿no? El consejo de expertos porque nos puede proporcionar conocimientos adicionales que nosotros desconocemos en lo relativo a la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, los técnicos sanitarios como terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas pueden identificar estrategias para adaptar el entorno escolar, asientos ergonómicos, ¿no? Cómo colocar la mesa para que el alumno que utiliza una silla de ruedas se sienta más cómodo y su desempeño escolar sea más eficiente, ¿no? Sea más exitosa. También importante proporcionar apoyo emocional y psicosocial, tanto a los estudiantes como a los padres, como también a los miembros que conforman la comunidad educativa. Es importante que cuidar la salud mental y que tengan este apoyo, ¿no? de psicólogos profesionales que le ayuden a tratar, porque en muchas ocasiones puede ser tratar problemas como la autoestima, la ansiedad o las interacciones sociales. Es importante. La formación y captación es importante, como decíamos antes, además de evaluar, una formación continua, ¿no? Para estar informado y actualizado con las últimas novedades, tanto en el aspecto de la digitalización como en lo relativo a las enfermedades y distrofias musculares. Es importante que esta formación y esta evaluación sea periódica y constante. Como decimos, es importante, ¿no? Que el colegio establezca mecanismos para supervisar la calidad y el progreso de los alumnos. Todo esto, como decimos, si los centros son capaces de crear un equipo multidisciplinar que aporte distintas ideas de distintos enfoques, desde distintos puntos de vista, todo ello, la suma de todo eso, permitirá que el centro educativo pues, ofrezca una educación más inclusiva y de calidad, y ayudar a los alumnos que sufren estas enfermedades a alcanzar el éxito educativo. Bueno, aquí termina la
lo que es los contenidos de la guía. Espero que haya quedado todo más o menos claro. Como os digo, podéis ahora vemos tu pregunta, Elvira, para que veáis los distintos apartados en detalle y podáis pues eso, saber más información. Como os digo, todo estará disponible en la página web del proyecto, tanto la guía como los recursos. Con respecto a esta última parte, a ver, un momento. La guía también cuenta con recursos, pues eso, que ayudan a los recursos. Creo que olvidé mencionarlo al principio. Los recursos educativos están divididos en 3 grandes grupos. Por un lado son recursos, actividades para los profesores. Por otro lado, actividades para los estudiantes. Y también, por último, actividades para los familiares. Entonces, por ejemplo, en este último grupo de actividades ofrecemos una serie de recomendaciones para que las familias conozcan el recorrido que deben hacer una vez conocen el diagnóstico, ¿no? Que conozcan los programas de apoyo del gobierno a la comunidad, cómo deben trabajar con el colegio, cómo trabajar con los expertos, la necesidad de buscar una segunda opinión, ¿no? Una vez has recibido el diagnóstico. Pedir ayuda a las asociaciones, ¿no? Que defienden a los pacientes. En la guía también hay ejercicios, ¿no? Para mejorar la respiración, ¿no? Ejercicios que pueden ayudar tanto a profesores como a los padres, ¿no? A los propios estudiantes a ayudar a mejorar la respiración, ¿no? Y en caso de emergencia, pues poner en práctica este tipo de actividades puede ser muy útil. También entre los recursos encontramos plantillas para elaborar protocolos de actuación ante una emergencia, un directorio con páginas web que tienen información de calidad sobre enfermedades raras y distrofia musculares en la que podéis ampliar vuestro conocimiento. También hay ejercicios, ¿no? Para que nos ayudan a identificar las fake news, cómo evitarlas, cómo evitar el ciberbullying, el ciberacoso. Nada, esta es la web. Ahora, si queréis, vamos a ver un poco vuestras preguntas y al final del curso pues vemos la web y os enseño un poco las redes sociales y eso y cómo podemos conectar, dónde están los recursos, la guía y todo eso. Así que vamos a leer un poco vuestras preguntas. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Todo bien? Bueno, a ver, Ángela pregunta, ¿qué forma de evaluar se puede llevar a cabo en estas metodologías? Estas metodologías, cuando se pondrán en marcha en los colegios, con las enfermedades raras también tiene que haber enfermeras porque muchas veces lo que cierra la puerta a estudiar es que no haya personal sanitario en colegios que no pueden, no están adaptados. No sé qué opinas al respecto de esto, que los colegios que utilizan la metodología que tú nombras les hacen en algunos colegios privados o concertados. Bueno, con respecto a la evaluación, en la guía, bueno, podéis ver, a ver, un momento. Sí. Con respecto a la evaluación, bueno, como os digo, en la guía metodológica la información es mucho más detallada, tenéis información al respecto. Principalmente se definen los parámetros, ¿no? Para aplicar estas guías metodológicas y se proponen distintas formas de evaluación, que como os digo podréis ver en la guía. ¿Y cuándo se pondrán en marcha? Pues el proyecto lo estamos lanzando ahora, hoy es uno de los primeros eventos multiplicadores. Nuestro objetivo es seguir dando difusión. Como decíamos al principio del curso, pues Juanjo nos ha ayudado en esta labor, por lo que le estamos muy agradecidos. Son recursos que hemos creado dentro del proyecto Erasmus+, son proyectos que se crean de forma gratuita dentro de la metodología Creative Commons. Entonces son recursos que están disponibles para todos de forma gratuita en la web, son accesibles y nuestro objetivo ahora pues es darle difusión, ¿no? Y que lleguen a cuanta más gente mejor para, como decimos, pues mejorar la inclusión y la accesibilidad. Con respecto a lo que dices de las enfermeras, por supuesto, como hemos dicho en la última parte de la guía, el objetivo pues, es crear equipos multidisciplinares que tengan información de distintos puntos de vista para poder dar respuesta a las necesidades.
A ver, ¿qué más? Blanca pregunta, bueno, hemos hablado del modelo de diferenciación. Ángela pregunta, ¿cómo se toman los padres estas nuevas metodologías? Porque al final algunos quieren seguir con la educación tradicional. ¿Cómo les motivas tú para que vean una nueva manera de aprendizaje que sea efectiva? Llevas razón, Ángela. Muchas veces es difícil, ¿no? Concienciar a los padres, tienen miedo, tienen el desconocimiento muchas veces. Nosotros, bueno, hemos intentado ser lo más respetuosos posibles. Somos organizaciones que estamos especializadas en tratamiento de enfermedades raras. Hemos creado este consorcio con entidades similares en otros países para tener un consenso común, ¿no? Unos objetivos similares. Entonces, creemos que el objetivo, quiero decir, que las metodologías son similares, son adaptables al entorno educativo, no proponemos locuras, por decirlo de alguna forma. Y nada, motivarlos, pues es tan sencillo como intentar ponerlo en práctica. Como digo, son actividades muy prácticas, son vídeos, son recursos, hay libros, hay historias inspiradoras de personas que tienen enfermedades similares. Entonces creemos que conocer estos recursos les puede ayudar, ¿no? A sentir esa empatía y motivarlos, pues nada, pues la mejor forma quizás sea ponerlo en práctica y ver la cara de los niños. Y como os decía antes, nosotros fuimos al colegio de Málaga, al Clara Campoamor, y la verdad que los estudiantes se lo pasaron muy bien. Tuvimos también chicos pues afectados por alguna distrofia muscular en el aula y es cierto que en el colegio ya ellos están muy concienciados y tienen muchas iniciativas en este estilo, pero fue muy, como decíamos, muy gratificante verlos porque ellos se lo pasaron bien, aprendieron, pues esos conceptos básicos como, porque eran chavales muy jóvenes, pero conceptos básicos como el pedir ayuda, que no hay nada malo en ello, o pues eso, los juegos de rol en los que ellos, pues utilizando unas muletas, una silla de ruedas, pueden identificar, ¿no? Y sentir empatía por sus compañeros en el día a día. Creemos que son actividades que pues, se pueden poner en práctica, que no requieren muchos recursos y que obtienen grandes beneficios. Dentro de la web, sí, vamos a ir a ver la web enseguida. Estoy contigo, Ángela. Suele ser falta de conocimiento. Para mí lo peor, Liv, que no se informa y limita al alumno y profesor. Tendría que hacer reciclaje obligatorio para ser inclusivos. Sí, Natalia pregunta cuáles son los pasos para solicitarlo. Bueno, como os decimos, nosotros lo que hemos creado dentro de este proyecto es la guía metodológica, que es un documento en el que, bueno, la primera parte está más centrada en las enfermedades raras, donde ofrecemos información, como os decía, sobre las enfermedades raras en general, diagnóstico, tratamientos que existen en la actualidad. También hablamos de la importancia de la escolarización y de la inclusión de estos jóvenes en el aula. Y luego la segunda parte de la guía se centra más en la digitalización. Hablamos de facilitadores de la digitalización, de metodologías inclusivas en el entorno digital. Y en la tercera parte de la guía, pues hablamos de esto, ¿no? De cómo crear escuelas inclusivas, de adaptaciones curriculares, de liderazgo. También hablamos pues eso, de la necesidad de crear estos equipos multidisciplinares para mejorar la inclusión. Así que está disponible totalmente para vosotros en la web. Vamos a ir a verla y así podéis acceder vosotros directamente. ¿Cuántos profesores tienes que haber por aula para que esa metodología se pueda aplicar y que haya resultados? Pues depende de la metodología. Como has visto, nosotros hacíamos referencia a la coenseñanza, ¿no? A los métodos de coenseñanza y había distintos métodos, ¿no? Estaba las distintas estaciones de aprendizaje, la educación paralela o la que se organizaba en grupos. Pero principalmente, ¿no? Cuando hay una persona, existe diferencia también en el contexto europeo. Hay países en los que cuando una persona padece una distrofia muscular y tiene dificultades motoras, debe ir acompañada siempre de un asistente, ¿no? de atención primaria. En este caso, por ejemplo, en el Colegio de Málaga, nosotros vimos que los profesores, incluso cuando había un alumno con un tipo de distrofia y que se movía en silla de ruedas, había un único profesor. Entonces,
el aula eran a lo mejor 20, 22 alumnos, se defendía bien. Depende también un poco, ¿no? Pues de la formación. Los profesores allí están muy concienciados, tienen mucha información sobre inclusión, tienen mucha información sobre las distrofias y nada, no hay un número exacto, ¿no? Pero entonces, bueno, el profesor habitual, ¿no? El profesor de enseñanza ordinaria y por otro lado, pues el de educación especial que apoyaría al alumno, ¿no? Que padece la distrofia muscular. Claro, ya te digo, Ángela, puedes, si quieres, por no robaros mucho más tiempo, os he puesto mi correo, ahora si queréis os lo pongo de nuevo. Os pediría a todos que por favor pusierais el correo para poder enviaros toda la información, la guía, por distintos medios, para que tengáis también mi correo de contacto para que cuando estéis revisando la guía y los recursos, si tenéis alguna duda, contactéis conmigo para poder resolver las dudas. Y mira, os pongo por aquí otra vez la información, ¿vale? Y así lo podemos ver. Vale, ahí tenéis la información sobre la página web del proyecto, las redes sociales, ¿no? Donde publicamos todas las novedades y demás. Aquellos que no lo hayáis puesto, por favor, os pediría bueno, pues que pusierais vuestro correo y así podemos guardar en nuestra base de datos y informaros de todas las novedades. Venga, vamos a ver la página web, a ver qué os parece. A ver, te lo escribo, vamos por aquí. Sí, Natalia, por ahí está bien. Ahora yo los recojo toda la información. Vale, todos estáis viendo la página web, ¿verdad? Del proyecto. Genial, gracias, Lucía. Vale, bueno, pues como veis, está dividida en el inicio, socios, resultados, historias inspiradoras, noticias y contacto. Vale, en la página web, aquí pues en el inicio tenéis una breve descripción, lo vamos a poner en español. Está, como veis, disponible en 5 idiomas: inglés, español, francés, italiano y portugués. Breve descripción del proyecto, cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados intelectuales. Si clicáis aquí en guía metodológica, ya os sale directamente, ¿vale? Ya llegáis aquí, os sale en inglés, podéis acceder a ella en español. Como veis, aquí tenéis la guía metodológica completa. Muy sencillo, ¿no? Muy fácil. Con la tabla de contenidos y todos los temas que hemos visto en el curso de hoy, resumidos, pues aquí tenéis la información, como digo, extendida y más detallada. ¿Te refieres a la guía, Natalia, o el enlace a la página web? Ahí lo llevas. Vale, bueno, pues todo vuestro, no tenéis que solicitar nada, está totalmente accesible, es gratuito, solo queremos eso, que lo pongáis en práctica, que lo veáis, que lo compartáis, que lo pongáis en práctica y nos ayudéis en nuestro objetivo. Es todo vuestro. Bueno, sí, seguimos con la web. Como os digo, está la guía metodológica completa y por otro lado tenemos pues la versión corta, que es la que os he presentado hoy, ¿vale? Una versión más resumida, por si queréis presentarle el proyecto a alguien. Vale, volvemos a inicio, ¿vale? Entonces, recursos intelectuales. Si pincháis aquí ya llegáis a la guía y si pincháis aquí llegáis a los recursos educativos. Entonces, como os decía, está dividido en profesores, estudiantes y padres. Entonces, tú pinchas en los módulos que te interese y aquí tienes las distintas actividades divididas por
por temas, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos módulos para profesores. De aquí pinchas en el enlace y te sale la actividad, el recurso y los recursos que necesitan. Lo estáis viendo en inglés, pero los recursos también estarán disponibles en español y algunos de ellos también disponibles en francés, italiano y portugués, ¿vale? Entonces tenemos módulos para profesores y la comunidad educativa, módulos para profesores y expertos, módulos para profesores y la administración. Como os digo, vais pinchando y veis todas las actividades. Tenemos hasta 60, creo. Módulos para estudiantes, con actividades, juegos, como os digo, juego de rol. Aquí tenemos la actividad de los pictogramas. Las historias inspiradoras de los jóvenes, ¿ves? Aquí pincháis en el enlace, este de aquí, módulos para estudiantes y padres, y llegáis a la actividad en la que conocéis, pues pinchas en el enlace, quiero conocer la historia. ¿Buscas un coche de alquiler sin sorpresas? Viaja tranquilo con Centauro, con cobertura total. Los médicos no me hacían caso y me hicieron muchas pruebas y a los 15 años, 16, pues dieron con lo que era. Mi madre se empezó a dar cuenta porque decía que no tenía el equilibrio que tenía una niña normal, ni porque no corría como corrían los demás, corría más despacio y me empezaba mucho y tal. De los 15 Vale. Pues nada, todo esto desde la página de inicio, como os digo, podéis acceder desde aquí, aquí a las últimas noticias del proyecto. Eso os dirige directamente a la pestaña de News. Por otro lado, en socios, pues bueno, el coordinador, como hemos dicho, Fundaciones Algemio, los socios, ASEM, Évora, para Campo Amor, si pincháis, bueno, pues os dirige a la página web. Y aquí podéis consultar pues, más información, contacto con las distintas organizaciones que conforman el partenariado. Vale. Sí, Blanca, van a estar disponibles a partir del lunes, ¿vale? Estamos terminando las traducciones y de momento la guía la tenéis en inglés y en español. Podéis ir echándole un vistazo a la guía. También está disponible en portugués y en francés. Y los recursos, como digo, estarán disponibles en inglés y en español, pero estamos terminando de traducirlos, ¿vale? En cuanto estén disponibles, os mandamos links por el correo y así tenéis acceso a ellos, ¿vale? Bueno, pues socios, podéis ver todos los socios, las distintas reuniones transnacionales que hemos celebrado para desarrollar los recursos. Si le dais a la pestaña de resultados, pues os manda directamente aquí, ¿no? Donde veis la guía metodológica. Bueno, vamos a ponerlo en español. Resultados intelectuales, la guía metodológica y los recursos abiertos online. Si pincháis aquí, pues como antes, os dirige directamente. Y esta sección, que a mí me gusta mucho, es de historias inspiradoras. Bueno, hemos ido recabando testimonios de familiares, profesores, personas afectadas, de madres, y aquí podéis leer sus historias, ¿no? También algunos eventos en los que hemos dado difusión a los resultados. Y nada, os invito a que os acerquéis a la página web, que pinchéis en esta pestañita y leáis estas historias porque la verdad que el mensaje es muy positivo y también nos ayuda, ¿no? Abre los ojos, crea conciencia sobre las distintas dificultades. Hay historias que, por ejemplo, pues eso, conocemos que personas como Rachel, ¿no? Que sufrió bullying en el instituto o
por ejemplo, Xenia nos da consejos para... Su principal consejo es hacerlo con antelación, la hora de la escolarización, para poder tenerlo todo preparado. Entonces, os invito a leerlo y echarle un vistazo. Y bueno, las noticias del proyecto, aquí es donde hablamos de nuestra visita al Clara Campoamor. Como veis, hicimos a los niños pues eso, de hacer un pequeño roleplay, y en este caso pues la actividad era que abrieran una mochila, y la verdad que les costaba bastante, ¿no? Les pedí que sacaran un libro y con los ojos vendados tuvieron bastantes dificultades. Aquí podéis ver los resultados de los pictogramas, las actividades que hicimos. Como os digo, se lo pasaron muy bien y nosotros fue un gusto poder ver los resultados en acción. Y nada, si tenéis, yo no os quiero robar más tiempo, agradeceros a todos una vez más vuestro interés en esta iniciativa. Espero que hayáis encontrado el curso interesante, que los recursos os parezcan interesantes y, como os digo, que podáis llevarlos, ponerlos en práctica y ayudarnos pues, en nuestro objetivo, ¿no? Que, como hemos dicho al principio y durante este curso, pues es mejorar la inclusión y la accesibilidad. Así que, antes de que os vayáis, no sé, me gustaría, bueno, hacer una pequeña foto. No sé si alguno de vosotros querría conectar la cámara o tal, para hacer una pequeña captura. Hola, Gloria. ¿Qué tal? Hola, Juanjo. A ver. Qué bueno veros las caras. Vale, lo ponemos arriba a la derecha en vista galería, ¿no? Porque así se nos ve a todos, ¿no? Con las cámaras. Creo que sí. Arriba a la derecha que veis vista, que pone orador solo para verla a él, o galería, para vernos a todos. Si queréis, vamos, yo puedo hacer pantallazos, así esto. Claro, sí. Es verdad, nunca había pensado yo esto, hacer un selfie con todas las pantallas, de verdad. Mira, Víctor, ¿qué tal, Víctor? Lucía, Ruth. Muy bien, Gloria. A ver, Beatriz. No pasa nada, Amparo. A las tímicas. Amparo, Amparo ha puesto No, que no tiene cámara, dice. A ver, Natalia, el iPhone de Nerea. Vamos a ver si le va. Y sí, voy a subir la guía que ha comentado Carlos, vamos, en breve. Luego estará en el taller y, de todas formas, lo voy a subir en el canal de difusión, en las stories, bueno, por todos lados. Sí, como os he dicho, tenéis mi correo. Aparte, bueno, se me ha olvidado. Ya con el pijama, cuidado. A ver. Sí. Aquí calladitos. Así me gusta. Un momento, Juan, que se me ha olvidado esto. Mira, si queréis algún ¿Por qué? momento tenéis alguna duda y no encontráis mi correo, en la página web también tenéis este formulario de contacto en el que podéis poner vuestra duda o comentario y nos llega directamente, ¿vale? Solo voy a añadir eso.